Amarse para amar. Es una de las frases que he leído por el libro. Es un principio fundamental, Juan. Pero ¿y cómo una persona que lee esta frase y lo sienta aún hasta como un puñetazo en la boca del estómago, decir, hostia, amarse, igual no me amo? ¿Cómo debería empezar una persona a amarse a sí mismo? Amarse y respetarse de entrada. No hay que confundir el amor con la idolatría propia, con el egotismo, ¿no? Con subrayarse a uno mismo de entrada como lo más importante. Amarse es simplemente cuidarse, respetarse. Cuando tienes hijos resulta muy fácil de comprender. ¿Cómo tratarías a tus hijos? Con el máximo amor, ¿no? Una persona sana, psicológicamente sana, quiere para sus hijos lo mejor. Y eso implica una atención a darles el amor. Yo creo que los hijos hay que criarlos a besos, pero también, como os decía antes, saber poner esos límites necesarios para que puedan lidiar con la realidad, para que puedan lidiar con la frustración, para que incorporen el poder y la sabiduría del no. ¿Y si nos tratáramos así a nosotros mismos? Es decir, si estás cansado, para. Si tienes que pedir algo, pídelo. Salir de los mandatos, ¿no? que nos centrifugan de nosotros, que nos hacen salir de nosotros. Complace, sé perfecto, sé fuerte, esfuérzate, date prisa y ten cuidado. Son los 6 grandes impulsores que fastidian al ser humano. Complace, por lo tanto, estate más por los demás que por ti. Lo que lleva a la bondad mala, hago el bien haciéndome el mal, a diferencia de la bondad buena, hago el bien haciéndome el bien o no perjudicándome. Complace, sé perfecto, la autoexigencia despiadada. Sé fuerte, no muestres tus emociones ni tus sentimientos. No los compartas. Traga, aguanta hasta que revientes o infartes o te venga un ictus. Esfuérzate, trabaja hasta el agotamiento. No pares. Confunde el esfuerzo con un valor final, no como lo que es un instrumento. Porque el propósito del esfuerzo no es agotarte, es lograr. Date prisa, corre, 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 corre. No pares, no te detengas, no te cuides, no duermas. No respires. Ten cuidado, no digas, no hagas, no seas, no te manifiestes, no te muestres. Esos 6 impulsores muy estudiados son el síntoma vivo de que una persona no se quiere. Y normalmente tenemos combinaciones de ellos. La buena noticia es que podemos encontrar la manera de contravertir, de revertir esos impulsores que adoptamos en nuestra infancia con información insuficiente porque éramos niños, pero que como nos funcionaron bien para que nos quisieran, perpetuamos en nuestro inconsciente y actúan como patrones que repetimos, sobre todo cuando nos estresamos. Increíble. Creo que el tema de las relaciones es un tema que es un espejo constante. Y la ley del espejo es un concepto que a nada que te pones a investigar y a profundizar en las relaciones no para de salir. Yo muchas veces me he dado cuenta de que cuando algo me frustra a otra persona, si hago el ejercicio de cómo estoy yo en este aspecto, te acabas dando cuenta de que hay mucho push que sacar en ese tema. Absolutamente. ¿Cómo ves la ley del espejo? Pienso que tiene mucho de verdad. Es decir, aquello que te desquicia del otro, siempre y cuando no sea... Es decir, si yo vengo y te importuno y te empujo, o me cuelo en una cola, o te digo un insulto, es normal que te molestes. A un cierto nivel de sabiduría te darás cuenta que esto no es personal. Te darás cuenta que esa persona que ha hecho ese gesto desagradable hacia ti lo hubiera hecho a cualquiera que pasaba por aquí. El tipo que conduce mal en un coche y se te cruza o te hace la peineta y tú no entiendes ni por qué te lo ha hecho. Bueno, simplemente tiene un conflicto consigo mismo, con el mundo, con su frustración, con su novia, con la envidia que lleva encima porque otro amigo se acaba de cambiar el coche y él no puede. Cada cual lidia con sus miserias. Pero cuando alguien te confronta con algo que te incomoda profundamente, pero que en realidad no te interpela directamente, ¿me explico? Entonces míratelo bien, porque hay algo que estás percibiendo en el otro que, como diría Jung, forma parte de tu sombra y lo estás rechazando. Y en consecuencia, añadiría Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Por lo tanto, todo prejuicio, toda mirada hacia el otro crítica, todo desprecio que no tiene una causa real para generar ese movimiento de rechazo, de burla, es un movimiento de ti hacia ti, no hacia el otro. Por eso,
vale la pena estar atento, no solo a lo que pasa fuera, sino a lo que pasa dentro. Ser muy consciente de lo que podríamos definir como el diálogo interior. Las voces que conviven en nosotros, que en realidad son tres fundamentalmente. Son ese sentido del deber, principio de realidad y principio del placer. Son esas tres. Porque de alguna manera el sentido del deber es lo que hemos heredado y mamado de la cultura, de papá y mamá, de los ancestros. El sentido de realidad es lo que hay. Y el sentido del placer es lo que quiero. Por ejemplo, suena el despertador a las 7. ¡Qué pereza!, la dice el niño. Son las 7, lo dice el adulto. Tienes que levantarte, lo dice el padre. Y ahí comienza la negociación. Y el adulto interno que todos tenemos hace la función de mirar lo que pasa fuera y dentro. Y el adulto tiene que decir, es verdad, tenemos que ir a trabajar, papá, mamá, pero estamos muy cansados, nene. Entonces, ¿podemos retrasar el despertador 15 minutos y llegamos a tiempo? Y si hay consenso, Qué bueno. ponemos 7:15, dormimos 15 minutos, damos satisfacción al niño, dejamos al padre relajado y el adulto funciona. Pero, ¿por qué muchas veces las personas nos encontramos bloqueadas? Porque no somos conscientes de que el niño desea una cosa y el padre no la permite. El padre interno, puede estar vivo o no. Padre, madre. Figuras parentales. No tiene por qué ser papá y mamá. Están ahí los abuelos, la cultura, la tradición, los maestros. La autoridad. La autoridad. El sentido del deber. Entonces, por eso es tan importante concientizar los procesos internos. Porque sin una concientización de los procesos internos, no puedes liberar los mecanismos de bloqueo que tienes. Y sin esos mecanismos de bloqueo liberados, no puedes trabajar en una realidad. Por lo tanto, la transición de lo psicológico a lo espiritual pasa por la resolución de lo psicológico. Y entonces accedes naturalmente a lo espiritual. Aunque no hay una frontera, es un espectro. Claro. Es como un arco iris, un degradado. Que fíjate, Alex, la gente que tiene esas figuras que el padre es muy duro dentro de tu cuerpo, es decir, que te hablas muy mal, que te hablas muy duro, como tiene muy sometido al niño, cuando sale el niño sale con todo. Pongo el ejemplo, claro. El que no se permite nada, que no se deja, que no sé qué, no sé cuántas, luego llega a una fiesta y es el tío que acaba por el suelo. Claro, porque se toma 4 botellas, 2 pastillas, desaparece el sentido del deber y la represión que ha habido. En realidad hay una dialéctica muy simple entre represión y neurosis. Es así de simple. Hostia. Es así de simple. La persona que tiene un sentido del deber hipertrofiado, muy grande, musculado, un culturista de sentido del deber, que le dice al niño, a su propio niño, no puedes, no hagas, tienes que. Por eso te encuentras esas personas que muchas veces son dogmáticas y que luego de repente montan unos ciscos en su familia porque salen historias ocultas, secretos de familia, hijos por otros lados, o listas Epstein. Por otro lado, si el niño es el que está hipertrofiado, ahí tienes al narcisista y al psicópata. O haces lo que yo quiero, o al límite te mato. La diferencia es importante. El narcisista te eliminará psicológicamente, pero el psicópata te puede llegar a eliminar físicamente. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros valores, nuestros principios, y que aprendamos a morigerarlos, a suavizarlos. Porque a lo mejor hay cosas que hemos heredado que son muy útiles, pero otras que ya no lo son. ¿Y por qué tenemos que seguir cargando con esa mochila si desde nuestra realidad actual podemos hacer un pequeño cambio de valores que no perjudique a nadie y que no nos perjudique a nosotros? Y lo mismo, al niño hay que gratificarlo, a la niña interior hay que gratificarla. Claro. Porque si a ese niño no lo gratificas o a esa niña, ¿sabéis qué pasa? La tristeza se apodera del sistema. Y la tristeza aumentada en dosis se llama depresión. Y la depresión al límite puede llevar a las ganas de no vivir. Por eso es tan importante el equilibrio entre el sentido del deber sano, el principio de realidad fundamental para equilibrar estos dos y dialogar con la realidad. El ejemplo del despertador parece una tontería, pero no lo es. Porque constantemente estamos negociando entre lo que Freud llamaría el ello o la pulsión, que es el sentido del placer, el superyo, que es el sentido del deber, y el ego, que es el que gestiona las fuerzas internas con las posibilidades externas que da la realidad. Una persona que transforma su realidad y que lo hace positivamente y constructivamente para todo el mundo es una persona que sabe reconocer no solo su propio niño, sino el niño de los demás, sabe reconocer no solo el sentido del deber que se impone, sino un sentido del deber que genere justicia social y colectiva, y tiene un adulto suficiente para ir lidiando y negociando constantemente
como un hábito ya inconsciente. Pero si no haces conscientes esos procesos, te van a someter o por exceso de represión o por neurotización, es decir, inmadurez. Por eso hay adultos que en realidad se comportan como niños de 6 años. Pero en lugar de jugar con coches de juguete, juegan con pistolas, con armas, con drogas o quemando dinero. Totalmente. Hay otra parte en este capítulo de las relaciones que es el equilibrio. Creo que el equilibrio a veces parece un espejismo, ¿verdad? De cuanto más lo persigues el equilibrio, más sin sentido te encuentras, luego persigues el trabajo, te sientes bien, pero después dices, joder, tengo que dedicarle más tiempo a mis seres queridos o a mis hobbies. ¿Cómo gestionamos el equilibrio? ¿Qué habéis recopilado, Francesc y tú, en esta investigación? Muchas cosas, pero fundamentalmente para responder a la pregunta del equilibrio hay que pensar en 2 verbos, dar y recibir. Nos olvidamos de recibir muchas veces. Claro. Es decir, fíjate, respecto a esto, si miramos la ecuación, puedes encontrarte en que, opción A, das mucho más de lo que recibes, pero no lo recibes porque a lo mejor abrumas al otro y, sobre todo, lo que es peor, no lo pides. Dice, es que no me dan y además me pisan. Bueno, ¿te estás poniendo de alfombra? Recibes mucho más de lo que das porque lo exiges y sientes que estás en derecho, pero a la larga dejas de recibir porque los otros se han quemado en la relación contigo. Porque tu pareja se ha agotado de darte y no recibir nada a cambio. Porque ella te decía a lo mejor, oye, dime que me quieres, ya lo sabes. No, pero es que ella necesita que se lo digas, más allá de demostrárselo. Y luego está la clave, y de esto hay un libro muy interesante que se llama Dar y Recibir, por cierto, que es un ensayo muy potente. El que da, sabiendo y siendo consciente de lo que da, teniendo en cuenta además que en ese dar tiene que haber un equilibrio. Porque si tú eres una persona que das mucho a los demás, acabarás vaciándote en la vida. Puedes acabar sin ahorros. Puedes acabar sin una vejez sostenible. Yo conozco personas que no es que se lo hayan quemado en caprichos, es que hay que darlo todo. No hay que darlo todo. Por lo tanto, de nuevo, el veneno está en la dosis. Las personas que son capaces de avanzar en la vida buscan acuerdos justos. Incluso cuando dan, también pueden dar con una cierta medida sin llegar a perjudicarse a sí y a los suyos. Entonces, las relaciones fundamentalmente son un espacio de equilibrio en el que la válvula de regulación pasa fundamentalmente por cuánto te valoras tú. Si tú no eres capaz de valorarte, no valorarás lo que das. Y puedes llegar a dar las perlas a los cerdos y a quedarte completamente vacío. Entonces, hay una relación directa entre, y esto que voy a decir es provocador, entre la capacidad de ahorro y la autoestima. ¿Qué me dices? Esto lo hablaba con Antoni Bolinches, a quien tenéis que entrevistar. Es un psicólogo sensacional. Estamos en contacto. Amigo y maestro, con quien tenemos nuestro podcast cada semana también. Ojalá lo hubiera sabido antes. Antoni ha hecho más de 3.500 casos de práctica terapéutica en su vida. Tiene 78 años. Y en uno de los ojalá lo hubiera sabido antes, él observaba esta correlación. Si tú no te valoras, das lo que tienes. Das lo que eres, sin darte cuenta del valor que das. En consecuencia, es lógico que no acabes reteniendo el valor. A veces lo veo como una cuenta bancaria emocional con otra persona en la que empecéis con las mismas cantidades de créditos o de fichas, pero a medida que, por ejemplo, yo que sé, estás ahí para esa persona, va creciendo tu banca. Claro. Sin embargo, cuando cada vas vez haciendo aportaciones. Exacto, y cada vez que tú vas exigiendo, no das nada a cambio. Vas haciendo extracciones. Hasta que al final esa persona se queda sin créditos y sin fichas para darte y entra en quiebra. Y si estás con una persona que no te da, pero como tú no te quieres, para que te quiera, le vas dando. Brutal. Y Buenísimo. se lo ha quedado todo, tú no estás con nada. En el fondo tu niño quería que la otra persona quisiera a tu niño, pero como tu adulto no ha regulado la salida, estás arruinado. Qué bueno.